¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de la semana. Hoy nuestro invitado, el diputado de la República, don Gabriel Asensio Mancilla. Ya lo tenemos en nuestros estudios. Antes distrito 58, Chiloé y Palena, ahora el distrito 26. Bienvenido, don Gabriel, gusto de saludarle y tenerle en los estudios de Canal 2. Muchas gracias, Ramón. Un saludo cariñoso a todos aquellos que nos están viendo hoy día, a la gente que esta noche está frente a la pantalla viendo esta entrevista. Y muchas gracias por invitarme, Ramón. Teníamos intención mucho tiempo de tenerlo en nuestros estudios. Y yo estaba reclamando. Sí. Pero bueno, este cambio del distrito 58 Chiloé y Palena, ahora es mucho más amplio, Gabriel. Yo creo que es un mal cambio, ¿ya? Yo creo que es un mal cambio porque... O sea, ¿Este cambio se hizo cuando usted no estaba? Ah, sí, claro. Yo no estaba para este cambio, no estaba para el tema de los medidores de luz, ya no estaba para la reforma tributaria, no estaba para varias cosas, no estaba yo. Ya. Pero es un cambio en por ejemplo, que es difícil porque está bien que la principal pega tuya sea legislar, está bien. Y tú eso lo haces en la sede del Congreso que hoy día está en Valparaíso, está bien. Y ahí tú estás en comisiones, ahí tú presentas proyectos, discutes proyectos. Está bien eso. También está bien y no importa tanto cuando tu tarea es fiscalizar. Y por lo tanto tú puedes hacer la fiscalización, oficios, petición de revisión a la Contraloría de determinados actos del gobierno, comisiones investigadoras, interpelaciones, incluso acusaciones constitucionales. Eso también tú lo puedes desarrollar en la sede misma del Congreso. Pero hay una facultad que tú tienes que es la facultad de representación, que es probablemente la que más le interesa a la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, no está preocupada de las comisiones en las que estoy yo, está preocupada, ¿no es cierto?, de qué es lo que hago yo por tratar de resolver sus problemas. Y esa es la facultad de representación. Y si ya antes teníamos problemas con este Chiloé tan extenso, más las 4 provincias de Palena, porque no te olvides que está Futaleufú, está Palena, está el Chaitén y está Hornopirén, que es un universo en sí mismo, entonces... Es muy difícil ahora que te agreguen Calbuco, Maullín, Cochamó y todo Puerto Montt para que tú seas el que lo represente. Eso es difícil, territorialmente es difícil, territorialmente. Pero también es muy difícil por otro tema. O sea, yo soy chilote, me siento chilote, yo convivo con la gente, no sé cuántos años nos conocemos, Ramón, pero son muchos años. Y eso me pasa con mucha gente, o sea, con la gente de Ancú, con la gente de Achao, donde están los parientes en Curaco de Vélez, me siento con los de Castro, y tú caminas por la ciudad y todos te reconocen como alguien que pertenece a su comunidad. Como el chilote. Claro, pero si yo me paseo por Puerto Montt, ¿tú crees que alguien cree que yo soy de Puerto Montt? ¿Tú crees que alguien cree, no es cierto, que yo siento de corazón los problemas que tienen los puertomontinos? O si voy a Cochamó, Maullín podría ser un poquito más, Maullín y Calbuco, porque esas son, vamos a decir, zonas geográficas de influencia de la cultura de Chiloé, por lo tanto, allí hasta parientes tú puedes encontrar. Pero en la zona especialmente de Puerto Montt es muy difícil que tú en un año, en 2 años, tú en realidad digas con sinceridad que los problemas de Puerto Montt son tus problemas y me pertenecen y me hacen sufrir y me hacen gritar. No es cierto, no es cierto. Entonces, eso es una dificultad muy grande, muy grande. ¿Y eso, el tiempo, cómo Yo no creo que tenga una solución. distribuye actualmente? Bastante mal, para serte franco, ¿ya? Porque si tú le agregas a eso otras obligaciones extras, ¿ya? Es ser, por ejemplo, jefe de la bancada de los 14 diputados que deciden casi todo en la Cámara de Diputados. No estoy cachiporreándome ni mirando en mal a los otros, todos hacen su trabajo, todas las bancadas. Pero los 14 diputados demócratas cristianos, cuando se inclinan para este lado... Hay que enderezarlo un poquito. Entonces, claro, los otros quieren enderezarnos, pero ahí triunfa la tesis, por ejemplo, del gobierno. Cuando nos inclinamos para el otro lado, entonces triunfan las tesis de toda la oposición. Entonces es muy difícil porque tú estás normalmente... no siendo presionado, pero siendo observado y siendo además, te están comunicando sus temas, los ministros, todo el mundo, las autoridades regionales, todos te cuentan sus problemas y tú tienes que ir resolviendo cosas que son relevantes para el país. Entonces, si además de eso tú tienes reuniones extras por eso,
Entonces, más dificultoso aún es la tarea de la representación. Ahora, la gracia mía es que yo sigo viviendo en Yecaldá, ¿ya? Y que tengo una mujer que se pasea, ¿no es cierto?, por todos lados, que todo el mundo la conoce, y señora Martita, eso está bien. Pero es difícil este tema de la ampliación del distrito, es muy, muy, muy difícil. Vamos a ver, para serte franco, esto es una confesión de inmediato. Yo no lo he dicho en ningún Iba la lado. última, Yo tengo la impresión de que ya es muy difícil que yo vuelva a ser candidato al Parlamento. Yo creo que es muy difícil, hay muchas razones para pensar de que en realidad el Chiloé y este distrito mismo en su conjunto, todos, Palena y todos, ya necesitan de otra gente, de otros rostros, de otra representación, ¿ya? Honestamente, yo estoy conforme, tranquilo con el trabajo que yo he desarrollado. Yo no soy un tipo que se quede quieto en el Congreso, yo no he pasado desapercibido. Honestamente creo que si Chiloé se hace presente en el Congreso, fundamentalmente es cuando yo alzo la voz allá. Pero creo que llega un momento también en que uno puede dedicarse a otras cosas. La familia es lo que me tiene más hoy día, vamos a decirlo de alguna manera, que donde las cosas no se confundan, pero donde mi mayor preocupación es defender la familia, ¿no es, ¿ya? Y cuidarla. Un chico de 15 años, otro chico de 13 años, que han visto a su padre los fines de semana. Y con suerte a veces. Con suerte a veces. El otro día pasaron 3 semanas en que no pude venir porque tienes que estar trabajando, haciendo tus cosas. A la gente le interesa un comino, ¿ya? ¿No es cierto? No se venga a ser la víctima este señor, ¿ya? No, para eso gana tanta plata, ¿no? De inmediato te van a pensar eso, no se venga a ser la víctima. Pero hay que hacer la pega, más allá de las críticas, más allá de todo lo que te dicen, tú tienes que hacer la pega. Y esa pega muchas veces consiste en tener que quedarte en Santiago para tratar de resolver los problemas que se nos presentan todos los días. Con esta conversación siempre tratamos de conocer más a nuestros invitados. ¿Chilote nacido dónde? No, yo nací en Coyhaique. Mi papá es de Curaco de Vélez. ¿Ya? Y toda la familia de mi papá es de Curaco de Vélez, del sector de Changuitá. En Changuitá están los Asensio Gallardo, ¿ya? Y una mata grande, y todavía siguen, todavía hay muchos parientes allí. Una mata grande. Una mata grande. Y mi mamá de una isla que se llama Jingua. Jingua, frente a Chao. ¿Ya? Esa islita que tú estás ahí frente en el muelle, te paras y al frente ves la isla. En esas islas tú vas a encontrar puros mancillas, ¿ya? Y mi mamá era Mansilla Bustamante, de allí. Pero como tantos chilotes, esto no es ninguna novedad, los chilotes, ¿no es cierto?, que emigraron hacia la Patagonia, entonces algunos por Aysén, otros por Argentina, Patagonia Argentina, otros, ¿no es cierto?, que se iban a trabajar a las estancias, ¿Los papás a los ganaderos. No, murieron hace muchos años. ¿Cómo se llamó la mamá? Mi mamá se llamaba Georgina, la Coca, la Georgina Mansilla Bustamante, y mi papá se llamaba Gabriel, y le decían el Tata Carmelo porque él se llamaba Gabriel del Carmen Asensio Gallardo, ¿ya? Mi abuela se llamaba Candelaria, la otra abuela se llamaba Rosario, que son nombres de abuelita, no sé, pero esos eran nuestros nombres. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 6 hermanos y todos vivos. Uno vive en Chiloé y todos los otros en el norte. Pero a mí me gusta la historia de mi papá, que se conocieron. Mi papá salió persiguiendo al ejército probablemente cuando tenía unos 15 o 16 años, ¿ya? ¿Cómo así? Porque mira, en esa época, no te olvides tú, en la época en que nosotros no vivimos, pero en la época en que no estaban los transbordadores, ni teníamos la carretera a que John, venía a través de un barco, ya de un mes de navegación, ¿ya? Entonces, en esa época no tenía tantas oportunidades. Normalmente las familias chilotas, o tenían entonces sus hijos, o eras profesor, y para eso estaba la escuela normal de Ancud, claro, o tenías un hijo cura, y era así, eso era, y también era importante, también eran Ancud, o tenías un hijo militar. Esas eran tus oportunidades. Probablemente el resto, ¿no es cierto?, se desenvolvía en la pequeña agricultura, en la o bien emigraba a la Argentina. O migraban a Argentina, pero las oportunidades eran esas, no era una, ¿ya? Porque en Punta Arenas tú podías hacer que tu hijo probablemente entrara a un banco, pero no había muchos bancos en Chiloé como para que tu hijo sea banquero, entre comillas, así se le llamaba banquero, el hijo era banquero, ya no era banquero, había conseguido un puesto de funcionario en el Banco del Estado, no era, ¿ya? Entonces, esa época mi padre se hace militar, persigue al ejército, como a los 17 ya él estaba en el ejército,
y en una ciudad maravillosa que se llama, chiquita, que se llama Porvenir, ¿ya? Frente a, cruzando el estrecho de Magallanes, tú debes haber estado muchas veces en Porvenir, y allí se conocieron y allí se casaron. Con la mamá, allá se conocieron. Allá se conocieron, ellos no se conocieron acá, ellos se conocieron allá, porque cada uno emigró por su cuenta, ¿eh? Con muchas cosas y con muchas desgracias. O sea, en Curaco de Vélez en Changuitá hay un momento, ¿no es cierto?, en que se quema la casa de los padres de mi papá, y cuando se quema la casa, una hermanita de 14 años salvó a todos los demás, ¿ya? Los sacó, no estaba el papá, no estaba el abuelo, no estaba la abuela, ¿ya? Y los salvó ella. Y bueno, cuando ya se destruye todo eso en Changuitá, yo creo que ahí comienza la emigración de esa parte de la familia, pero también está la de Jingua, donde también, ¿no es cierto?, deciden partir. Yo no sé si tú te acuerdas de que había una motonave que era la Navarino, habían muchas otras, ya no era, pero la Navarino, para mí, era como la más famosa, porque allá en Punta Arenas, para reírse de nosotros o para burlarse de nosotros, decían, y vos, chilote, que llegaste en la última Navarino, porque le decían, era una cosa así, casi como un insulto, ¿ya? Y vos, chilote, que llegaste en el último Navarino, pues le decían, ya había llegado el Navarino y había llevado gente de Chiloé a Magallanes. Como una afronta, sí. Claro, sí, era, y vos, chilote, que llegaste en la última Navarina. Yo me acuerdo de esas leceras, bueno, no era... Y nació en Coyhaique. Y yo entonces, después, mis padres militares, entonces lo destinan a Coyhaique, ¿ya? Y en Coyhaique nacen varios hermanos, ¿ya? Y entre esos Gabriel Asensio. Entre esos Gabriel Asensio, que estaba destinado a ser cura o a ser profesor. Mi padre no tenía ninguna gana de que sea cura, ninguna, él no quería que sea cura. Pero yo estuve 3 días en el seminario, ¿ya? Ahí decidí que no era para ser cura, yo no servía para ser cura, ya no servía para ser cura. Y por lo tanto decidieron, no había tampoco tantas oportunidades para todos. 6 hijos ya eran pocos, porque antes tú tenías 12 hijos, 18 hijos, y eso era más o menos lo normal. Era normal. Nosotros 6 ya estábamos, pero aún así no había posibilidades de darle educación a todos, entonces tú tenías que escoger, eso era tan injusto. Los papás escogían a quién podían, ¿no es cierto?, sacar, a quién lo podían llevar a otro lugar. Y me escogieron a mí y decidieron entonces que yo me iba a la escuela normal de Valdivia, ¿eh? Y no sé qué edad tendría, pero eso debe haber sido como en primero medio, o sea, no era primero medio, ese tiempo no estaba en la enseñanza media, por lo tanto debe haber sido en esa época segundo año humanidades, no sé, una cosa así, por ahí ya no es... ¿ya? Y se produce un escándalo en la Escuela Normal de Valdivia, un escándalo que sale comunicacionalmente a nivel nacional. No sé, un profesor y no sé cuántos alumnos, se había descubierto, entre comillas, perdón, pero esa era la noticia de la época, una red de homosexuales en la Escuela Normal. Entonces Gabriel Asensio tuvo que quedarse de nuevo, porque el papá decidió no mandarlo a la... De nuevo, ¿cierto? Se quedó allá. ¿Coyhaique? En Coyhaique. Y después lo destinaron a mi padre de nuevo a Punta Arenas. Y hay una conversación en algún momento en la que yo me acuerdo mucho cuando mi padre dice, mire, no hablaba mucho con nosotros mi papá era un militar a la antigua, ¿no es cierto?, que se sentaba en la mesa y que esperaba que la señora le sirva la comida. Y todos los otros hijos callados y en silencio en la mesa, ¿ya? Y tenían que comer lo que la pobre madre lograba conseguir, porque eran tiempos difíciles, no era una cosa fácil, ¿ya? Y mi padre dice, mire, yo no puedo hacer nada más por ustedes que darle educación. Y la única posibilidad de darles educación es que nos traslademos a Santiago, así que les aviso que he solicitado mi traslado a Santiago. Y en Santiago, ¿no es cierto?, veremos, ¿no es cierto?, cómo todos ustedes pueden terminar de educarse. Y esa fue una decisión muy sabia de mi papá, ya, porque mi papá partió, se fue a Santiago, se fue conmigo primero. Yo debo haber tenido 11 años, 12 años. Y a esa época yo tenía que andar solo en Santiago. Yo pienso, y bien, mi hijo. ¿Qué años? Estamos hablando probablemente años 68, 67, 68, quizás, o 66, ¿no?, en esa época. Yo veo hoy día a mi hijo de 15. Y puede recorrer todo el mundo solo si quiere. Ese no puede recorrer nada, ese no se subió a una micro en Castro, ¿ya? Pero ¿qué? Pues si va la mamá a buscarlo al colegio, lo llevan para allá, tiene que ir a los scouts, va la mamá y lo lleva, ¿no es cierto?, al colegio en el auto. El niñito no lo puede dejar solo. Entonces nadie lo puede dejar solo en la casa, no se pueden quedar. ¿Cómo? Tú cuidas igual a tu hijo, claro, como hueso santo, ¿no? ¿Ya? Y en esa época yo pienso, yo tenía 12 años, ¿ya?
y tenía que subirme solo a la micro de la época. Una vez que la escoba como en la estación Mapocho, me subí a una micro y llegué a la estación Mapocho, tenía que ahí tomar otro bus que me llevaba a un lugar que se llama Los Maitenes, donde había un pariente, un tío mío que era carabineros, y entonces mi papá me mandaba los fines de semana para allá. Entonces yo llego y veo que toda la gente se baja como corriendo de la micro, sobrecorriendo. Iba la micro avanzando y la gente se iba bajando. Y yo hice lo mismo, pero lo hice al revés, ¿ya? Entonces caí sentado de poto y quedó la escoba porque la micro paró de golpe y yo sentí que atrás empezaron a chocar los autos. Y yo me paré y salí arrancando hacia el... ¿Qué hacía? No era... Y salí arrancando de esa época. Pero era la época en que tú tenías que arreglártela solo, ¿no? ¿Y qué estudiaba? No, en ese tiempo, no sé, mi papá consiguió un liceo que era como el Liceo Comunal de Ñuñoa en Santiago. Y después se vino el resto, mi mamá con el resto de los hermanos. O sea, había alguna razón que yo era como no sé, no voy a decir el preferido porque eso no es cierto, pero era como el número uno y entonces me llevaban a mí para todos lados, yo ayudaba, yo colaboraba y todo el cuento, no sé, quizás ya era creía en el más inteligente. No, yo no soy inteligente, estaba equivocado mi padre. Entonces, hicimos eso en esa época y mi papá se quedó ahí en lo que era Arsenales de Guerra se llamaba, y tenía unas dependencias en Peñalolén. Y ahí vivimos en Peñalolén. Y de ahí nos íbamos a clases todos los días solos, a veces sin ningún peso. La vida era muy dura, muy dura. Yo siempre yo tuve mucha emoción cuando me acuerdo de mi madre, por ejemplo, para los días de Navidad. A mi papá le pagaban por los últimos días, 22, 23 de diciembre. Y el 24 salía mi madre desde Peñalolén a un lugar que se llama Plaza Egaña y ahí iba a comprar algunos engañitos para todos sus hijos, ¿no? Y llegaba mi pobre madre, no sé, a las 10 de la noche a hacer la comida rápidamente para la cena de Navidad y tener un regalito para cada uno. Pero yo creo que mi mamá sufría mucho con eso, porque tener que escoger qué darle a sus hijos, qué regalarle. Era una situación, pero mira, la vida no es como la vida de hoy día, no es. Totalmente. La vida esa era una vida muy dura, para los papás sobre todo, muy dura. Entonces lo único que uno puede hacer hoy día es agradecerle a sus viejos. Tú a tus viejos, yo los veo ahí como tú los pones en un altar y los subes siempre. Y yo recuerdo a los míos, que se sacaban la mugre porque te ocurriera algo, un cambio en tu vida. Yo creo que mi papá hoy día igual se sentiría orgulloso. Tú sabes que yo fui, después de estas peleas políticas, fui nombrado gobernador el año 90, cuando asume Elwin, ¿ya? Asume Patricio Elwin, y también me nombran gobernador el año 90 y yo asumo como gobernador el 90. O sea, mi papá estaba vivo cuando yo era gobernador. ¿Estaba vivo? Estaba vivo. Y cuando yo soy elegido diputado el 93 son las elecciones. Yo asumía en marzo del 94. El 93 mi papá estaba vivo, o sea, él supo que yo había sido elegido diputado. Pero para el 94, mi papá cuando asumí meses después, porque mi papá murió en enero del 94, ¿ya? Entonces ya no estuvo... No alcanzó a llegar al 11 de marzo. No alcanzó a llegar al 11 de marzo. Y me acompañó mi mamá nomás, solamente mi mamá. Que también para ella igual era un orgullo, y mi mamá murió a los meses después. Mi mamá, yo creo que no quiso seguir viviendo después que se murió su viejo, ya no quiso y desarrolló un cáncer al páncreas, 70 días, 90 días y se murió, ¿ya? Pero pudo asistir en marzo del 94 al momento en que yo juraba por primera vez como diputado. Profesión abogado. Abogado de la Universidad de Chile. En Santiago le tocó terminar toda su carrera, en este caso todo estudiantil. Cuando mi papá dijo nos vamos a estudiar, tenía razón. Ya tenía razón que la educación era lo único que hacía posible que cambiara, que se produjera lo que llamamos movilidad social, que cambiáramos, ¿no es cierto?, nuestra situación socioeconómica. Era lo único que te da, solo la educación. Por eso es tan importante la educación y por eso, un saludo tanto a los maestros, a los profesores que dan la lucha por una buena educación pública en este país. ¿Comenzó esa carrera política o ese gustito cómo? Yo creo que después que la escuela naval no me admitió como... Eso te iba a preguntar porque el papá, militar del ejército, un tío carabinero, sí, claro. Quería entrar a la armada. Sí, entonces yo no quería el ejército, yo quería ser marino. ¿Ya? Yo quería ser marino. Se me ocurrió porque quería ser marino. Y entonces... yo ya me veía en los barcos como comandante de los barcos, paseando por los mares del mundo, de uniforme de ese. ¿Sí? Ya. Y me presenté, me aceptaron para los exámenes. ¿A la escuela naval? A la escuela naval.
Pero de repente me llegó una carta, estábamos, no sé si en la playa, en unos campamentos donde iban los militares, y me llega la notificación que decía que no me habían admitido, lo sentían mucho, pero no me admitían, puede haber sido por bajo rendimiento académico, creo que decía ¿no? Está bien, mi papá alegaba porque él quería que yo fuera a la escuela militar, porque mi papá además tenía amigos en la escuela militar, profesores en la escuela militar y probablemente superiores ya, que veían con buenos ojos que un hijo del suboficial, mi papá llegó a suboficial mayor ya, que el hijo del suboficial pudiera estar en la escuela militar. Claro. Pero yo no quería la escuela militar. Entonces, cuando fracaso en la escuela naval, yo también pertenecía a la Legión de María. ¿Ya? Yo era de la Legión de María. Entonces, yo estaba muy relacionado con la Iglesia Católica, y entonces de repente alguien, esto yo creo que habría sido el 69, alguien me pasa unos papelitos, ¿no es cierto?, de la candidatura de Radomiro Tomic. ¿Ya? Los que nos están viendo no tienen la menor idea de cuándo ocurrió esto, pero eso Hace 50 años ocurrió en Chile, ocurrió, esto ocurrió, ¿ya? Y entonces Radomiro Tomic era el candidato de la democracia cristiana. Yo me vinculé rápidamente porque entonces me hablaban de las encíclicas sociales, me hablaban, ¿no es cierto?, de lo que decían los papas, yo podía leer la Biblia, y en la Biblia, ¿no es cierto?, Jesús nos hablaba y nos enseñaba, y había una concepción social acerca del mundo, estaban los filósofos católicos, ya Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, entonces había un montón de Teilhard de Chardin, de filósofos católicos que entonces yo era de la Legión de María, era de la Iglesia Católica, entonces se dio muy rápido mi llegada a la Juventud Demócrata Cristiana. O sea, el tipo que me pasó el papelito de Tomic sabía lo que estaba haciendo, ya sabía a quién le estaba mandando el papelito. Y yo me sumé entonces el año 69 en esa incipiente campaña presidencial de Radomiro Tomic, que luego pierde la elección en el año 1970, y el 70, ¿no es cierto?, gana Allende por poquitos votos, le gana a Jorge Alessandri, y en tercer lugar sale el candidato de la democracia cristiana con un 28% más o menos, que era Radomiro Tomic. Pero era el candidato del oficialismo, porque el país lo estaba siendo dirigido por la democracia cristiana con su presidente, que era Eduardo Frei Montalva, ¿ya? ¿Y el 69 usted firma entonces? Sí, claro. ¿Ingresa a la fila de la democracia cumplo cristiana? 50 años como militante de la democracia cristiana. 50 años. Toda una vida. ¿Hay algún otro...? Toda una vida. Sí, hay más, hay más camaradas. Sí. ¿Cómo se dice eso? Camaradas de 50 años. ¿Que hoy día ejercen la política? Claro. ¿Como quién, por ejemplo? Andrés Palma, por ejemplo. No sé si te también va a acuerdas, cumplir Andrés Palma. 30. Va a cumplir 50 años como militante. ¿Sigue con la barba? Sí, con la barba, pero está más viejito que yo. Entonces eso, imagínate 50 años militando en un partido. Eso es increíble, pero fue, honestamente, yo quería ser marino. Y cuando ya no fui marino, esa rebeldía tonta que llevo por dentro, esa rebeldía hace que no vaya a la escuela militar y diga, ahora me dedico a la política, entro a la Juventud Demócrata Cristiana, y de ahí no salí más. De ahí no salió más, vinculado a la política. ¿Y cuándo toma la decisión de postularse? Porque... No, lo que pasa es que hay otra parte en esa vida, toda esta es una vida... larga, pero la historia. La vida larga, pero es que está lleno de acontecimientos, de pequeños detalles que te van fijando un rumbo, tu vida, la tuya, la de cualquiera que nos está viendo. Todos tienen pequeños detalles que van haciendo por qué llegaron a Quellón, por qué tienen ese trabajo, por qué conocieron a la señora. Todos son pequeños detalles que se van dando. Entonces yo ingreso a la Juventud Demócrata Cristiana, el 70, lloro cuando Radomiro Tomic pierde. Yo soy de aquellos jóvenes que marchamos por la Alameda y que abrazamos a los jóvenes de la Unidad Popular que esa noche habían ganado, y entonces nosotros los abrazamos a ellos, y después somos de aquellos, pero ya no te sonrías con él. No, que me estoy acordando que he tenido la posibilidad de ver fotografías blanco y negro de todas esas jornadas de esos años. Bueno, imagínate, pues ahí voy yo, ¿no es cierto?, ese cuento. A ese tiempo ya tiraba piedra. No tiraba piedra porque era mi gobierno todavía. Todavía era mi gobierno. Entonces después viene esa tremenda decisión donde los votos en el Parlamento de la democracia cristiana tenían que decidir si iban a votar por Allende o iban a votar por Alessandri. Porque en ese tiempo no ganaba el que tuviera un voto más. Ganaba, ¿no es cierto?, aquel que tuviera el 50% más uno. Si no tenía el 50 más uno, entonces era el Congreso Nacional, el Congreso en pleno, el que tenía que votar y decidir quién de los dos era presidente.
Y en ese momento entonces los votos eran de la democracia cristiana. Una vez más la democracia cristiana tenía que decidir. Entonces, pero había una frase de Jorge Alessandri, que es una frase histórica que dice, mire, presidente será aquel que tiene un voto más. ¿Ya? Aquel que tenga un voto más es el presidente de este. Bueno, y Allende sacó más votos que él, así que ya no podía deshacerse de lo que había dicho, claro. Y viene el Congreso Pleno, los demócratas cristianos pactan con la Unidad Popular de la época unas garantías constitucionales, respeto a la Constitución, y con eso la democracia cristiana vota por Allende en el Congreso Pleno. Y por eso que Allende es presidente de la República, por la votación de los demócratas cristianos en el Congreso Pleno. ¿Ya? Para que siga sonriendo sarcásticamente. No. Ya, pero esa es la historia, eso es lo que ocurre. Y después vienen los 3 años de la Unidad Popular donde nosotros fuimos oposición. Nosotros éramos oposición a Allende, ¿ya? Y no sé si te acuerdas, pero formamos, no, ¿qué te vas a acordar tú? Lo que era la CODE, ¿ya? La Confederación Democrática o Confederación de, no sé, de Partidos por la Democracia, una cosa así. Y viene después el tema del golpe militar. Yo ya estaba estudiando ciencias políticas y administrativas. Viene el golpe. Yo inmediatamente, 2 días antes nosotros hacemos un acto, los jóvenes demócratas cristianos hacemos un acto en contra del golpe militar. Y lo hacemos en Alameda 1460. 2 días antes. No sé si fue 2 días antes o un día antes, ¿ya? Yo creo que puede haber sido el 9 o puede haber sido el 10. El orador era Juan Carlos Latorre. Era un dirigente universitario, juvenil, si debe tener 3 años más que yo nomás, pues nada más, ¿ya? Y entonces ahí los jóvenes demócratas cristianos se manifiestan en contra del golpe porque ya se olía en el ambiente que venía el golpe y todo, ¿ya? Entonces inmediatamente producido el golpe yo estuve en contra de inmediatamente. Pero ahí tienes otro tema. Mi papá militar, ¿ya? En servicio activo, mi familia toda de la Unidad Popular y yo, ¿no es cierto?, demócrata cristiano. En ese tiempo las familias efectivamente estaban divididas. Yo tengo imágenes de hermanos, uno de Patria y Libertad y otro del Frente de Estudiantes Revolucionarios, peleando a palos en el living de la casa, y la mamá desesperada tratando de ver qué es lo que hacía. ¿Ya? Cómo paraba a esos 2 hermanos que se estaban peleando por esa tontera, porque uno, ¿no es cierto?, de izquierda y el otro de derecha. Eso es horroroso. Eso no, yo en las imágenes que tengo, esas son de las cosas horribles que nosotros vivimos, del fanatismo más grande, y nosotros teníamos que parar eso. Pero bueno, vino el golpe y yo ingresé rápidamente yo seguía con mis vínculos con la Iglesia Católica y trabajé al tiro en temas de derechos humanos. Yo me cambié a la Escuela de Derecho porque se cerró. La Casa de Ciencias Políticas y Administrativas estaba en Pedro de Valdivia. Y ahí en esa casa de Pedro de Valdivia, justo atrás estaba la Escuela de Carabineros, ¿ya? Por Antonio Varas, y por Antonio Varas estaba la Escuela de Carabineros, y por Pedro de Valdivia estaba la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, que no era nada de sencillita. Y lo que hicieron los carabineros fue muy fácil: saltar la tapia, ¿ya? Saltaron la tapia y se tomaron la escuela de ya. Y esa hoy día es la casa del comandante, del general director de Carabineros. Esa hoy en día es la casa. Y ahí estamos conociendo historia, parte de su vida, de nuestro invitado de esta semana en la entrevista, hoy con Gabriel Asensio Mancilla. Vamos a una pausa y ya retornamos para seguir conversando con nuestro invitado. Estamos ya de retorno. Agradecer la tremenda sintonía a todos ustedes, amigos, a través de nuestra señal libre, Canal 2 Televisión, y también a través de la empresa TVNet, Canal 7, y nuestra plataforma web que usted visita día a día a través del queyonino.cl, donde usted se informa a diario. Estamos hoy día con un gran invitado, Gabriel Asensio Mancilla, actual diputado de la República. Ingresa en el mundo de la política, entre comillas, porque hubo el golpe de Estado y ahí comenzó a trabajar como abogado en la vicaría. Lo que pasa, claro, primero en una iglesia, ¿ya? En la iglesia de San Isidro, que es una iglesia que está ubicada al lado de las Fuerzas Especiales de Carabineros en Santiago. Pero en esa iglesia nosotros hacíamos algo parecido a lo de la vicaría. Nosotros presentábamos recursos de amparo y todo, ¿ya? Pero lo que ocurre es que ahí hay muchos hechos que se van sucediendo, no es, ¿ya? O sea, una hermana que tiene que escapar a Canadá, ¿ya? Mi papá militar, piensa, mi papá militar. Mi papá y mi mamá tenían a su único nieto, Mario Gabriel,
y mi papá y mi mamá tienen que vivir el exilio de mi hermana. Eso iba a preguntar, ¿no repercutió el hecho de que estaban marcados? Sí. El no, papá militar nunca, en ningún momento nunca, lo sacaron del país. Nunca, no. ¿Y la hermana por qué la sacaron? Porque ellos eran del movimiento de izquierda revolucionaria, ya no eran. Entonces, de su grupo, 7 u 8, hay 2 chicas desaparecidas, otros torturados. Entonces, la iglesia saca a mi hermana y a su marido, que eran jovencitos, no sé, 22 años, 23 años, y ya tenían un niño, que era el único nieto de mis padres. Tú sabes lo que son los abuelos, pues ya imagínate, y se los llevan a Canadá. Eso probablemente son de los momentos más tristes que la familia puede vivir. Lo marcaron, ¿ya? Más, claro, ¿no es? Entonces papá y mamá y todos los hermanos mirando a mi papá. No era fácil, ¿ya? Mi papá probablemente no tenía por qué sentirse culpable de nada. Él gracias a que él trabajaba en el ejército, gracias al ejército nosotros somos lo que somos, no vamos a rechazar nunca eso. Pero en su trabajo de él repercutió en algún momento su trabajo. No, lo que pasa es que hay un momento en que él lo repercute, es que después vienen varias cosas. Después viene la OEA, hay otra hermana, ¿no es cierto?, que tiene a su marido detenido en Tres Álamos. Y después viene la OEA presenta un informe, gracias a eso se liberan varios de los presos que están en 3 y 4 Álamos. Entonces sale el marido de mi hermana allí y bueno, se siguen sucediendo los hechos hasta, ¿te acuerdas que el año 78 creo que fue la consulta que llama Pinochet para preguntarle a los chilenos si estaban de acuerdo o no con la resolución de la OEA que condenaba a Chile por la violación de los derechos humanos? Ya, bueno, una consulta que hizo la de haber ganado con el 90% de los votos, ya. Entonces, en esa consulta nosotros salimos a decir que no, que la gente vote que no, pues no era ya. Esa es la primera vez que yo soy detenido, ¿ya? Estuve como 5 días en la cárcel, a lo más la pateadura nomás, no tengo más, no fui torturado ni nada, pero apaleado, ya no es, ya. Y en ese momento mi nombre sale en el diario. Y a mi papá, ¿no es cierto?, lo llama el comandante de su regimiento y le pregunta, ¿no es cierto?, si es él el que sale ahí. Mi papá le dice, pero ¿cómo voy a ser yo?, ¿no es cierto?, no me vio trabajando ayer, ¿ya? Ese es mi hijo, ¿ya? Y ahí le piden que eleve su expediente de retiro. Y entonces mi papá tenía ya 35 años en el ejército, tenía el grado de suboficial mayor y tenía todo, menos mal, gracias a Dios, ¿no es cierto?, no perdió nada, no perdió su sistema previsional, no perdió nada. Y lo único que perdió fueron, no sé, las despedidas, no hubo ninguna despedida para él. Pero cuando él murió, en el cementerio le rindieron honores igual, con banda, tocando sí. Lili Marlene, ¿cómo se llama? Sí, Lili Marlene en despacito, muy lento, otros himnos, también con salva. Porque ¿Cómo lo tomaron eso ustedes? Pero es muy emocionante, pero emocionante, da lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que ocurriera, pero bueno, igual fue el año enero del 94, pero era muy bonito porque era una especie de reencuentro de mi papá con su ejército. Mi papá es 35 años en el ejército, es toda su vida también, es su familia. ¿Vinieron del regimiento Sangra? No sé quién estuvo allá, pero mi papá estaba en Arsenales de Guerra, ahí estaba mi papá, ¿ya? Entonces, en Santiago. Después estuvo en el Pudeto, en Punta Arenas, hay un regimiento famoso, tú tienes que conocerlo, el regimiento Pudeto. Y ahí, hemos estado ahí. De ahí era mi papá. También del 14 de Aysén, de Coyhaique. Bueno, pero entonces hay muchos hechos de ese tipo y yo ya en la vicaría, lo de la vicaría probablemente es lo que marca mi vida, porque marca mi vida política, pero también... ¿Ahí ejercía como abogado? Como abogado. ¿Y cómo llega a Chiloé? No, lo que pasa es que en la vicaría yo estuve muchos años. La vicaría es una cosa tremenda, muy fuerte. También ahí es donde yo viví las emociones más grandes, porque tú vives todo. Yo era presidente del Consejo de Trabajadores y en esa época, por ejemplo, estaba detenido Ramiro Olivares, que era el doctor, y estaba el abogado Gustavo Villalobos también ya presos por un lío con se había defendido a un señor que parece que había participado en el asalto de una panadería, Lautaro creo ya, y entonces ellos llevaban 1 año preso. Después es el momento en que ¿te acuerdas cuando degollaron a 3 militantes comunistas? Bueno, uno de ellos era un compañero de trabajo mío, ¿ya? José Miguel Parada, ¿cómo se llama José Miguel? Juan Manuel Parada, compañero de trabajo nuestro. Estaba también alguien por quien yo presenté 2 recursos de amparos preventivos antes,
que era el profesor de la Escuela Latinoamericana de Integración, donde lo secuestraron. En ese colegio estaba mi hija, la Javiera. Esta Javiera que me acaba de dar el primer nieto, debe haber tenido 5 años, 6 años, y estaba en el Latinoamericano de Integración en la mañana en que secuestraron a José Manuel José Manuel Pará y a Manuel Guerrero. Y Manuel Guerrero era el profe ahí, Santiago Natino lo toman en otro lado, pero ellos los degollaron, o sea, fue una cosa horrorosa, ¿no? ¿Sintió miedo en algún momento? Sí, claro, eso es natural. Yo creo que esa noche todos nosotros nos fuimos a casas distintas, ¿no? A casas distintas. Yo sentí miedo esa noche porque nos cambiaron a todos de casa, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando con los funcionarios de la vicaría. Y hay otro momento en que yo también siento miedo, ya cuando Pinochet... cuando... ¿Cómo se llama el jefe de la inteligencia de Pinochet que murió? Manuel Contreras. Cuando cuando estaba, ¿te acuerdas que estaba aquí cerquita de nosotros en Fresia? En Fresia, ¿ya? Y entonces él va a Santiago ya detenido, pero antes de ir, estando en el fondo El Roble, sí, algo así, ¿no? Él habla... El viejo Roble, no, ese es vino, pues, es un vino que no sé, ya, no sé. Y entonces él está ahí y hace una entrevista para el Canal 13, creo, y acusa a dos tipos, ¿ya? Acusa a uno que fue diputado, ya me voy a acordar, y a Gabriel Asensio, ¿ya? Acusa a los dos de ser responsables de lo que está ocurriendo, ¿ya? Por la persecución que hacíamos en su contra y todo, ¿ya? Y esa noche yo también sentí miedo. ¿Gobernaba? No, ya estaba Elwin. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo creo que fue Elwin o Frey? No sé quién estaba en esa época. Sí, Contreras debe haber sido detenido quizás en el año 78, yo no me acuerdo, quizás estaba Frey. Puede haber sido Frey el que estaba de presidente. Y en ese tiempo, sí, porque estaba de ministro de Defensa Edmundo Pérez Lloma. Y ahí también me recomiendan a mí no quedarme en mi casa. Pero esa noche yo sentí más miedo que cuando estaba en la vicaría. Esa noche yo sentí más miedo. Yo, estos vienen por mí. Pero nada. Yo estuve 3 veces preso, pero nada del otro mundo. O sea, nada comparado con los testimonios que yo tengo en la Vicaría de la Solidaridad. ¿Y cómo llega entonces Chiloé? Porque en toda esta cosa yo también... La vida continúa y tú sabes que nosotros en la vicaría teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Vicasol, ¿ya? Y en medio de todos tus recursos de amparo que relataban allanamientos, detenciones ilegales, que denunciaban torturas, balazos, muerte, en medio de todo eso, ¿ya? Además nosotros hacíamos nuestra vida normal. Entonces, por ejemplo, Vicasol, Vicaría de la Solidaridad, Vicasol jugaba en la Liga de los Bancos en Santiago, en Macul, en Quilín, no sé por dónde. Y todos los sábados en la mañana partía el equipo a jugar. Y era una especie de desahogo. Y después tomábamos, no sé, Pilsener con Fanta y una empanada, ya que era espectacular después de perder, porque éramos muy malos, ¿no? Era ya, salvo cuando llevamos a Jorge Burgos, que era nuestro delantero, y él podía hacer algo con el resto de los banqueros. Era la vida continuaba, pese a que te habían degollado a un compañero, de que tenías preso a otros, de que no habías logrado salvar a un chico. Yo siempre también me emociono mucho con Juan Antonio Aguirre Ballestero, que no logré salvarlo. Y yo sabía dónde lo tenían detenido, y a los 60 días, ¿no es cierto?, apareció luego descuartizado, sin piernas, sin nada, y ese lo había matado Carabineros, ¿ya? Y yo siempre sentí mucha pena porque no logré nomás, no pudimos. Yo creo que con muchos recursos de amparo nosotros salvamos a mucha gente, pero había otros que era imposible, nomás no podíamos hacerlo. Entonces eso me emociona siempre en ese recuerdo. Entonces yo me casé en esa época, y me casé con una dirigente de las Juventudes Comunistas de mi escuela del año 70 y tanto, no sé, ya. Me terminé casado con ella. Y hay una foto del matrimonio donde unos aparecen así, ¿ya? No sé si con la izquierda o con la derecha, ya así, ¿ya? Y los otros aparecen así. Era una mezcla de jóvenes demócratas cristianos con jóvenes comunistas, ese era el matrimonio. El matrimonio no duró tanto, debe haber durado 1 año y medio, 2 años. Oye, igual me sigo llevando muy bien con mi primera señora, ¿ya? Que también se llama Marta. Con mi primera señora. Un gran detalle. Y entonces tuvimos a Javiera, y Javiera ahora, después de tantos años, ha sido la
la mujer mi hija que me ha dado un nieto. Mi nieto nació hace poquitos días atrás, ya, nació hace poquitos días, nació León Rayo Asensio. ¿Ya? Entonces, bueno, después duramos como 2 años, vino el derrumbe del matrimonio, se termina el matrimonio, viene la pena. Yo creo que el primer golpe, perfectamente, yo pude haber estado unos 2 años deprimido, no era... Ya. Después duraban menos, ¿no? Pero ahora dura menos. Entonces, ¿ya? ¿Y? Entonces ese deprimido, entonces de repente en la vicaría aparece Monseñor Juan Luis Iser, nuestro obispo acá, y Monseñor dice que necesita un abogado que venga a Ancud, al obispado de Ancud, abogado de la Estrella del Mar y todo el cuento, ¿ya? Y entonces todos le dicen que se lleve al Chilote, pues, que anda deprimido, ya que anda que se vaya para Chilote, para su tierra. Entonces Monseñor habló conmigo, yo me entusiasmé. ¿Qué año fue eso? Puede haber sido 86, por ahí, el 86 más o menos, ya. 86 puede haber sido. Y yo llegué entonces ya en unas cajas de cartón, puse las cosas que tenía, me subí a un Cruz del Sur y me bajé en... ¿Ancud? ¿Te acuerdas donde había un pasaje ahí, una callecita donde estaba el de Ancud, el paradero de buses Cruz del Sur? Yo me bajo ahí, me esperaba Borges, ¿cómo se llamaría? Jorge, Héctor, no sé qué, todavía anda por ahí, me esperaba él, que era de la fundación que existía en ese momento, la Fundación para el Desarrollo de Chiloé. Y él, ¿no es cierto?, me va y me instala y viví 1 año completo en la casa de Monseñor Juan Luis Iser. Los detalles no te los voy a contar porque Monseñor se enojaría conmigo si llega a saber todo lo que pasó en esa época. Yo estuve 1 año, yo estaba soltero, ya vivía mi vida, 1 año, ¿no es cierto?, estuve ahí y después ya me cambié a otra casa. Pero por eso yo llego, ¿no es cierto?, a Ancud, porque además había un sentimiento mío, yo quería saber cuál era la tierra de mis papás. Yo había venido antes con un abogado neoyorquino, ya habíamos andado paseando. Yo estuve, mira la tontera, yo llegué con este abogado, para ser 84, no sé ya, y andábamos paseando, llegamos en un tren que llegaba a Puerto Montt, luego nos subimos a un bus, llegamos a Castro, estuvimos en Ancud, y cuando estábamos en Castro, alguien hace explotar una bomba de ruido en la gobernación. ¿Ya? Y explota la tercera. Y nosotros 2 pajarones, el norteamericano y yo, andábamos paseando. Y de repente, ¡ah! Y llega la cuca, ya esos vehículos ya, y listo, los 2 tipos arrestados ya por sospechosos. Por sospechosos, ¿ya? ¿Qué? ¿Arrestado? Arrestados, no. Claro, pero llegamos a la comisaría y no pasó nada. Que no era, bueno, yo era abogado de la vicaría y todo el cuento, y el otro era un gringo que estaba trabajando también en la vicaría. Pero era evidente que no éramos nosotros, nosotros teníamos idea. Bueno, pero fue la coincidencia de que aparecimos por Castro, ¡pum! Y explotó una lecera en la gobernación. No, nosotros no fuimos, no me mire así, nosotros no fuimos, no fuimos. Bueno, y de ahí viene todo el trajinar y logra ser... Yo nunca pensé que iba a llegar al Congreso, nosotros no... Pero primero fue gobernador, ¿quién lo llamó para ser gobernador? Lo que pasa es que ahí se produce otra cosa, porque... ¿Te acuerdas que había que ceder distritos y que la democracia cristiana cedió muchos distritos para llegar a un acuerdo parlamentario y también a un acuerdo para que Elwin sea el candidato presidencial? Entonces en Santiago decidieron que en este distrito se lo entregaban al Partido Radical y aquí no íbamos a llevar candidato nosotros, ¿ya? Y para ayudar a que el de Puerto Varas, ahí tuviesen los demócratas cristianos un candidato que era amigo, adivina de quién, de Sergio Páez. Sergio, que fue un gran senador, ¿ya? Entonces está bien, la vida es como es, y si tú vives acá y no tienes grandes posibilidades de influir en Santiago, ya está bien. Fui a conversar con Elwin, ¿sí? ¿Ya? Y ahí Elwin me dice, mire Gabriel, sepa usted que en aquellos lugares donde nosotros no vamos, yo podría hacerlo mejor, pero no va a ser que alguien se enoje. Pero en aquellos lugares donde no vamos a tener parlamentarios, los gobiernos locales van a ser gobiernos donde vamos a tener nosotros presencia. Chita, yo dije, me va a nombrar gobernador. Dije, yo no quiero ser gobernador. Y empecé a pelear la intendencia. Yo, patúo, quería ya, empecé a pelear la intendencia. Y en esa época, si tú te acuerdas, la gobernación la peleaba un camarada que era Fernando Silva de Ancud y Julio Micerda de aquí de Castro. Perusevich. Julio Micerda Perusevich. Y él tenía muchas más influencias. Y de repente, yo creo que Belisario Velasco, no era Belisario, el
subsecretario, no, el ministro era Enrique Krause, el ministro de Interior, el que iba a ser el recién nominado, todavía no asumía nadie, y el subsecretario parece que era Belisario Velasco. Y es Belisario el que me llama, me dice, Gabriel, ¿no es cierto? Te vamos a nombrar a ti gobernador de Chiloé. Y yo no quería ser gobernador de Chiloé, yo quería ser intendente. No era, quería al tiro irme al tiro arriba o nada. Bueno, cumplió toda esa etapa. Y entonces fui gobernador, cosa que me encantó, porque yo ahí entonces tuve la posibilidad de recorrer, de desplegarme yo mismo. A mí me encantó ser gobernador, yo creo que es de las cosas más lindas que hay, sin ningún peso. O sea, algo tienen hoy día los gobernadores, no mucho, pero tienen mucho más de lo que nosotros teníamos nada de nada. Igual así inventábamos cosas para estar presente, para hacer cosas. Y eso hace que luego... Bueno, se permitía que lo conocieran más. Por eso era muy importante. Comunas. En las 10 comunas yo salía para todos lados y andábamos siempre... Hay tantas historias en esa época, sí. Tantas historias, Moncho. Algunas se pueden contar o no otro tanto. Imagínate que 3 años seguidos, vinieron los de la FECH a hacer trabajos voluntarios. Más de 1.200 chicos que llegaban, ya chicos y chicas. ¿Y eso lo gestionaba directamente? Sí, conmigo, porque como yo era, todos me conocían en Santiago y yo como era... Chilote, y todos vamos, entonces... Y se venían en tren, llegaban a Puerto Montt y de ahí los buses los traían y teníamos convenios con los alcaldes. Y ahí estaban los 1.200 cabros y cabras. ¿No se han vuelto a hacer esas cosas? Yo creo que no. Pero sí lo que ha ocurrido es que me he encontrado con profesionales, con buenos profesionales que me dicen, pero si Gabriel, pero si yo estuve contigo, ¿te acuerdas que un grupo selecto nos quedamos en tu casa? No contemos más detalles, pero habían algunos escogidos que se quedaban en la casa, otros se repartían. ¿Ya tenía la casa en Yicaldá? No, yo vivía en Calle Blanco. Ya. Calle Blanco, ¿ya? Y ahí hay harta historia. Pero lo bueno es que, o sea, se hacían muchas cosas. Y de repente Páez dice, mira Gabriel, su senaturía duraba 4 años, tenía que ir a la reelección a fines del 93 para asumir en marzo del 94 y me dice, mira, quiero llevar a un cierto candidato en los 3 distritos que corresponden a la circunscripción de él. Y entonces Páez se encarga de nombrarme como candidato a diputado, ¿ya? Pero además de dejar fuera, ¿te acuerdas de Dionisio Faulbaum? Faulbaum, radical. En ese tiempo los diputados eran Juan Alberto Pérez de Alcagüe y Dionisio Faulbaum. Ninguno de los dos, no, porque fue Pérez y le ganó Claudio Alvarado. Primero era el Chilote Pérez. Y después pero le ganó, Claudio. Pero por eso en la elección le ganó. Dionisio no pudo ir a la elección, porque dejaron a los radicales fuera y pusieron al demócrata cristiano. No es... La política es dura, no es fácil, sin llorar, dicen ya. Y ahí en el 94 ya fui elegido diputado. Y en el 94, de las cosas, yo creo que hay hartas cosas ahí que uno pudiera mostrar, decir y cachiporrearse, pero probablemente las cosas de las que me siento orgulloso de haber sido presidente de la Cámara de Diputados, 2005-2006. ¿Te acuerdas cuando echaron a Lorenzini? Lorenzini se enojó con Lagos, se armó un escándalo ya, y Adolfo Saldívar dijo, fuera Lorenzini, y entonces asumí yo andaba pajareando en Colombia, ya de haber estado enamorado ya en esa época. Y ya me llaman y me dicen, ya, pues yo digo yo que ya, pues amén, ¿no? Y entonces fui presidente de la Cámara de Diputados y después de eso, ¿no es cierto?, con la pérdida de la elección de senador, ya entonces me nombran embajador, Michelle Bachelet me nombra embajador en Ecuador y yo creo que esa es de las otras cosas que yo me siento orgulloso. Si tú me dices, Gabriel, mira en tu vida qué es probablemente lo más relevante, yo creo que es mi paso por la Vicaría de la Solidaridad. Eso es indudablemente lo que te marca la vida. Es mucho lo que hay ahí, ya no solamente en tu proceso de crecimiento, sino en la capacidad para ayudar. Eso es lo más importante. Lo más importante. Pero de lo cual uno puede ya cachiporrearse y decirle al nieto, ahora León, le voy a contar a León, si me escucha alguna vez, ¿no es cierto?, que yo fui presidente de la Cámara de Diputados y también fui embajador. Eso también le puedo contar. Y ese es un chilote que vive en Yicaldá, que no es más que eso, porque tampoco hay tantos acá de esos, no hay que puedan decir, mira, eso es lo que yo fui. Perdón por cachiporrearme, pero a veces, aunque me ponga colorado, otro me ex gusta colega decirlo. suyo que fue diputado, Claudio Alvarado, que hoy es subsecretario, por ejemplo, Con Claudio me llevo muy bien. un gobierno. Le tengo que preguntar en ese lapso, cuando fue el golpe de Estado hasta que terminó y volvió la democracia, ¿en algún momento pudo conocer a
a Augusto Pinochet? No, yo nunca. ¿Nunca tuvo? Nunca tuve contacto y tampoco tenía mucho interés en tener contacto. Yo alguna vez entré a la sala de senadores cuando estaba él, ¿te acuerdas que fue senador? Sí. Cuando estaba él, pero no tuve tampoco ninguna intención ni de ir. No lo dejaba pasar Iván. Iván Moreira. No, porque él estaba en la Cámara de Diputados. Sí, pero es que... No, él tenía otros gente que lo cuidaba. ¿Te acuerdas que una vez murió hace poco? No, pero es que cuando diputado asumió como senador vitalicio Augusto Pinochet, ¿Ya? ¿se acuerda que hubo como un círculo que lo rodeaba en ese momento y están esas imágenes? Y entre eso aparece Iván. nuestro senador. ¿Se acuerda? Siempre fue guardaespaldas. Bueno, nunca me involucré. ¿Nunca? Nunca. Y nunca tuve un sentido ni siquiera de decirle algo, de nada. No me nació nunca nada. A algunos les nacía esta cosa de ir y decirle cosas, o otro de ir y abrazarlo y claro, y decirle gracias en general. A mí no me motivó nunca esa cosa. Misión cumplida. No, con misión. Como le decía. Estamos conversando con Gabriel Asensio Mancilla, nuestro invitado esta semana, diputado de la República, y que hoy día está linda la conversación en la cual hemos aprendido a conocerle de mejor forma, en la cual arrastra su vida directamente desde niño, vinculado al sur, a la Patagonia, y posteriormente se traslada junto a sus padres chilotes hasta Santiago, a la capital nacional, y de ahí comienza todo su trabajo profesional, y hoy en día después regresando a nuestra tierra, Chiloé, y hoy flamante diputado de este distrito 26. Vamos a nuestra última pausa y ya retornamos. Ya estamos de regreso en la entrevista de la semana. Hoy conversando con nuestro diputado por este distrito. Antes 58 Chiloé y Palena, hoy día distrito 26, mucho más amplio, tal cual lo mencionaba al comienzo de esta reunión. ¿Una nota del actual gobierno? Yo creo que está bien malita, ¿eh? O sea, yo le pondría un 3,5. Tiene un 25% de apoyo. Prometió mucho y no cumplió. ¿Hubo en algún momento el anterior gobierno de Bachelet que pasó por la misma? Probablemente, todos los gobiernos son más o menos parecidos, ¿ya? ¿Cierto? Lo que pasa es que si tú creas muchas expectativas es muy difícil. Yo creo que lo de Bachelet no fue por la creación de expectativas, fue porque en realidad probablemente las reformas estructurales que ella impulsó tuvieron mucha resistencia. Pero lo de Piñera es porque creó expectativas, o sea, te dijo que ibas a resolver, de nuevo te iban a resolver los problemas de seguridad ciudadana, de nuevo ibas a tener, ¿no es cierto?, más crecimiento, ibas a tener más trabajo. Las cifras de ahora son tremendas, las de la semana pasada, ¿no es cierto?, de nuevo te muestra aumento del desempleo, especialmente el de las mujeres, o la proyección de crecimiento económico, bastante malo, la gente tiene miedo de perder sus trabajos. Yo creo que cuando tú creas muchas expectativas y no las puedes cumplir, eso después, ¿no es cierto?, te pasa la cuenta. La emigración hoy en día es una tremenda problemática. La semana recién pasada también mucha gente que llegó al límite Perú con Chile, Yacayuta, y tuvieron algunos que regresar. ¿Cómo tomas esta...? Dos cosas que yo podría, si alguien me dice, Gabriel, pero alguna cosa a favor tendrá este gobierno, ¿ya? Yo creo que el tema del orden, desde el punto de vista legislativo y también administrativo, que se ha puesto en materia migratoria, yo creo que es bueno. Es bueno. Nosotros deberíamos haberlo hecho nosotros. Mucho antes. Mucho antes, y no lo hicimos. Entonces, que nosotros hemos colaborado, ahora queremos colaborar para que eso resulte bien. No para impedir que vengan los migrantes, porque los migrantes son de gran ayuda, pero de gran ayuda. Mira, hoy día, a pesar de los 800.000 o de 1 millón de migrantes que tenemos en los últimos 2 o 3 años, aún así, ¿no es cierto?, tu economía... O sea, ellos están haciendo la pega que de repente los chilenos no quieren hacer, ¿ya? Entonces yo creo que eso es bueno, mira, está bien. Lo de Chacayuta es por otro tema, porque ahí se cambiaron las reglas, ¿ya? Y entonces de repente de la noche a la mañana se les dijo que van a tener otros requisitos para poder ingresar al país, porque se estaba previendo que con las nuevas condiciones que Perú le estaba colocando a los migrantes venezolanos que están en Perú, estos entonces iban a empezar a avanzar hacia Chile. Y ahí había que poner un párele, algún tipo de ordenamiento mayor, que es el que se está haciendo. Yo espero, ¿no es cierto?, que eso se solucione. Igual de repente uno tiene que pensar en los seres humanos que están allí y tratar de ayudarlos. Pero, de todas maneras, Chile tiene el derecho de ordenar esta cosa. Orden, ¿no es cierto?, de esta cosa. ¿Qué comisiones? Y lo segundo es el tema, ¿no es cierto?, que yo puedo decir es
las subvenciones, las mayores subvenciones que se han puesto a todo el Sename y a los organismos colaboradores del Sename, donde se aumentó la subvención de una forma bien importante. Del resto, yo creo que continúa con el 3,5. Continúa con el 3,5. Y para serte franco, nosotros nos critican mucho porque nosotros decidimos colaborar y ayudar. Los demócratas cristianos, ¿no es cierto?, quieren colaborar en aquellas cosas que nosotros creemos que son necesarias para el país. A eso iba a preguntar. Salió a la palestra cuando fue la cuenta pública de Sebastián Piñera, de su primer año de gestión, en la cual ahí como que se rompe el noviazgo, entre comillas. No es noviazgo, no es noviazgo. ¿Cómo le llamaríamos entonces lo que está pasando hoy en día con la democracia cristiana y el gobierno? Mira, hay una cosa bien importante. Tú tienes que decidir en política si en realidad quieres colaborar, quieres ayudar, quieres dialogar, incluso llegar a acuerdos, no siempre llegas a acuerdos, pero si quieres eso o quieres la otra política, por la hacer, ¿no es cierto?, la política... Allá todo malo. Todo malo, no ayudo, ojalá que les vaya mal, y, ¿no es cierto?, y que ojalá la economía se vaya al punto del cerro. Para que seamos gobierno. Para que nosotros volvamos a ser. Eso no tiene, yo siempre me acuerdo, perdón, para que no se nos vaya, siempre me acuerdo de una jugada estratégica que hizo usted en su momento con su propia gente, con el ministro Velasco. ¿Se acuerda cuando le dijeron negociemos y usted le dijo, ya pues negociemos? ¿Se acuerda de esa...? Cuando tuvo que... Por el tema del subsidio al transporte marítimo. Sí. Mi voto... No, pero lo que pasa es que ahí fue el tema de que nosotros teníamos que subsidiar el Transantiago, y yo digo, yo no voy a subsidiar el Transantiago si es que en realidad no me dan plata también para subsidiar el transporte marítimo en Chiloé. Entonces, bueno, negociamos y empezamos a negociar, me dieron 2.000 millones, ¿no es cierto?, con el que iniciamos el subsidio al transporte marítimo, y de mucha más plata, mucho más, pero negociamos, llegamos a un acuerdo. Y yo voté a favor, ¿no es cierto?, del subsidio al transporte en Transantiago. No tengo un problema con eso, porque siempre y cuando nosotros también tuviésemos las mismas ventajas que se le estaban dando a Santiago. Pero lo que pasa es que hoy día con el gobierno nosotros probablemente tenemos 5 grandes proyectos que resolver rápidamente. Uno, ley del cáncer. Y en la ley del cáncer el presidente Piñera tiene que comprometerse a poner recursos a la ley del cáncer. Si no, eso no ayuda para nada, no ayuda. Hay mucha gente que sufre y Carolina Goich ha impulsado, junto con otra gente, ha impulsado una ley del cáncer, pero necesita financiamiento. Segundo, nosotros hemos dicho que tenemos que resolver el tema de los BTF, que son los jardines infantiles que creó la presidenta Bachelet en sus 2 periodos, 1.700 jardines infantiles que están en los barrios más populares y que reciben hoy día una subvención de más o menos 130.000 pesos, cuando los de Junji o los de Junji, ya se me olvidó el otro, reciben más o menos 280.000 pesos. Entonces hay que mejorar esa subvención y estamos a punto de lograrlo, siempre y cuando se ayude con plata para el reconocimiento oficial de estos BTF, y eso tiene que haber una cantidad de plata en la ley de presupuesto, y cuando se impida también que al final los colegios particulares terminen llevándose ellos los jardines para atender a los niños entre 2 y 4 años, porque si la subvención es buena, todo el mundo va a querer, ¿no es cierto?, la subvención, y nosotros no queremos eso. Tenemos que arreglar eso. Y el tercer tema es el resolver rápidamente los temas de seguridad ciudadana. Tú sabes que estamos con este lío de a qué edad es bueno hacer un control de identidad, control preventivo de identidad. Te dicen que a los 14 años el gobierno, entre los 14 y los 18, nosotros decimos que no, pero tenemos que llegar a un acuerdo, porque en algún acuerdo, en el tema de la edad, y si no en el tema de edad, en otras cosas, porque hoy día el tema de la seguridad es muy, muy jodido para los chilenos, ya no solamente por el tema de los portonazos, sino todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y el cuarto punto es el tema de la reforma tributaria. Probablemente la reforma tributaria, los chilenos no entienden lo que es la reintegración, no la entienden, ¿ya? Pero lo que necesitamos es hoy día crear un incentivo que te permita más inversión, más productividad, y que te invita más desarrollo, porque eso te da más trabajo, porque te mejora la calidad del trabajo, y tenemos que resolver los problemas de la pequeña y mediana industria. Nosotros a los pymes nosotros estamos comprometidos. Tú sabes que los pymes le han agradecido mucho a la democracia cristiana lo que están haciendo, lo que estamos haciendo para que le resolvamos su problema, especialmente lo que tiene que ver con su contabilidad simplificada, con la incorporación de más gente al 14 TER, que es un impuesto distinto al resto de las empresas grandes, qué sé yo. Pero también estamos consiguiendo más recursos con el objeto de que los adultos mayores, en determinadas condiciones de viviendas, hasta avalúo fiscal de más o menos unos 130
120, 140 millones de pesos no paguen contribuciones, porque si ya los adultos mayores, ¿no es cierto?, de clase media empobrecida están pagando contribuciones, 4 cuotas en el año que deben ser de unos 50 a 60 mil pesos cada uno, si tú logras aliviarlo, entonces estás inyectándole a ellos mismos, ¿no es cierto?, mayor capacidad económica y más plata para regiones. Entonces, en materia tributaria tenemos más o menos el tema bien encaminado. Y el último, el tema más complejo, es el tema de pensiones, donde nosotros igual queremos llegar a un acuerdo. Si nosotros no llegábamos a acuerdo y nosotros no votábamos a favor de la idea de legislar y nos paralizábamos y dejamos todas las cosas como estaban y decíamos que no al gobierno porque su proyecto es malo, porque efectivamente su proyecto es malo, si nosotros decíamos eso, entonces no podíamos aumentar los subsidios que se le da a la gente del Pilar Solidario. Gente del Pilar Solidario, ustedes saben que hoy día hay gente que gana 107.000 pesos, 107.000 pesos. Entonces, yo, desde el punto de vista ético, no me puedo quedar paralizado y no hacer nada y esperar 3 años más para ver si puedo aumentarle, ¿no es cierto?, la platita del Pilar Solidario a la gente que recibe este tipo de pensión. Pero hay... Lo que más nos preocupa son las pensiones de la gente de la clase media. Yo voy a llamar clase media empobrecida. Clase media, imagínate un profesor que ganaba 1.200.000, por decir algo, en la corporación, de la cualquiera que sea, y jubila, y resulta, ¿no es cierto?, que empieza a recibir 270, 280.000 pesos por su jubilación. Esa persona necesita más que eso, tú no puedes, ese salto que se da, ¿no es cierto?, entre las cantidades es demasiado grande. La gente, ¿cómo va a vivir de esa manera? Entonces, la clase media hoy día, esa clase media necesita más aporte, que no necesariamente tiene que ser aporte del Estado. Puede ser un aporte si es que nosotros mejoramos otras cosas, que es, para eso tenemos el 4% adicional, pero probablemente lo vamos a subir al 5 y tanto, y tenemos que incorporarle algunos grados de solidaridad intrageneracional, o sea, nos vamos a volver al sistema de reparto antiguo, porque no es posible que la gente que está trabajando hoy día le pague las pensiones a los pasivos, porque antes eso era posible porque la pirámide era distinta, ya habían más trabajadores activos que pasivos. Hoy día es al revés. Hoy día, ¿no es cierto?, son menos los activos y mucho más los pasivos. Entonces tú tienes que encontrar una fórmula que te permita que ahí la gente pueda tener mejores pensiones, y en eso estamos trabajando. ¿Y esa es la pega suya como presidente de la comisión? No soy presidente de nada, soy el jefe de la bancada. Perdón, presidente de la bancada. Sí, soy presidente de algunas comisiones. ¿A todos? A mis 14 diputados. Ya, ¿Hoy día están todos alineados? No están todos. Yo tuve problemas claros con uno, ya, pero no me importa, porque yo puedo ser populista. Yo puedo hacer el discurso, yo soy re bueno para hacer discursos, y discursos emocionales, confrontacionales, yo puedo hacer el discurso. Y yo puedo decir, eso? Sí, me gusta, me paso bien, un día me voy a morir de un ataque al corazón nomás. Pero el punto mira, de acá es súper simple. Yo quiero que las pensiones mejoren. Segundo, yo creo que el proyecto del gobierno es malo. Tercero, no me puedo quedar paralizado. Yo tengo que colaborar para mejorar ese proyecto. Es una cosa muy simple. Eso es la política. La política consiste en eso, en conversar, en conversar, en conversar. Y que no te importen si las derechas o las izquierdas o el centro o lo que sea. Que en realidad lo que te importe es que resultado de tu conversación o negociación va a ser un mejoramiento para la gente. Eso es lo que te debe importar. ¿Le ha madurado en ese sentido? Soy mucho. Ahí tú me la preguntas porque me conociste de antes. Probablemente. Pero probablemente sí. No, yo estoy orgulloso de decir porque quiere ayudar. Yo no sé. Quiere ayudar. Sí, pero está bien. En el sentido que para que le vaya bien en el sentido de que tu objetivo central es la gente común y corriente, la gente que la pasa mal, la gente que tiene problemas con sus trabajos, la gente que tiene pensiones horribles. O sea, si nosotros podemos colaborar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces cuando me dicen, la gente Gabriel, que tiene que pagar en tesorería, ¿cómo se llama? Las contribuciones. Las contribuciones, con lo que usted denunció al presidente Piñera, sí, imagínense. Pero está bien, yo puedo pelearme con Piñera por eso, porque Piñera tiene que pagar sus contribuciones, pero eso no me puede impedir a mí llegar a un acuerdo con Piñera para que nosotros le bajemos las contribuciones a los adultos mayores. No me puede impedir eso. Eso de Piñera es otra cosa. Yo espero que pague todas sus contribuciones, porque como cualquier chileno tiene que pagarlas, sobre todo si tiene mucha plata. Pero está bien. Pero mi tarea. Porque hay gente que hace un tremendo esfuerzo para juntar su platita para pagar esa contribución. Hace un esfuerzo muy grande. Tremendo esfuerzo. Muy esfuerzo, por eso. Entonces, todos hacemos tremendo. Por eso que parece tan injusto lo del presidente. Pero en esta vuelta yo también puedo llegar a un acuerdo con el presidente. Y Silver, que anda ahora en el viaje presidencial, que regresó el domingo, entonces Silver tenía la misión de llegar al
mayor avance posible para un acuerdo con el gobierno en materia de pensiones. Yo también puedo decir que no a las pensiones y rechazamos todo lo del gobierno, pero todos quedan paralizados. No aumentamos la pensión solidaria, no mejoramos las pensiones de la clase media, no ayudamos a la pequeña y mediana industria, no le damos más plata para las regiones y al final tampoco ayudamos a nuestros adultos mayores. Y yo, ¿para qué quiero estar en eso? Yo no quiero estar en eso, perdona, no quiero. Quiero conversar, quiero dialogar y quiero acordar. Eso es lo que hacen hoy día los demócratas cristianos. El fin de semana estuvo participando en una actividad preciosa bonito, sí. en Quellón, como fue la fiesta de San Pedro. Primera vez que estaba en esta fiesta. Primera vez que estaba en Quellón en esa fiesta, pero primera vez que yo veo una fiesta también tan maravillosa. Yo he participado en Ancud, en Dalcahue, tan devota y emocional, de mucha emoción. No sé si tú te acuerdas que... Hay un momento crucial en donde se recuerda a la gente que ha desaparecido. Que desapareció en el mar, ¿ya? Y ahí yo conocí a dos personas, a Marcia creo que se llamaba la señora, y Alejandra, que se llamaba la hija. El año pasado ellas perdieron al papá y al marido, al papá, lo perdieron en un viaje que venía de alguna lancha que venía de Melinca hacia acá, ¿ya? Ni siquiera se pudo saber dónde puede haber caído él, ¿ya? Pero él desapareció en el mar. Y eso era bien emotivo, y yo te decía, ese fin de semana, yo te decía que esas son las cosas que nos vuelven a nuestra calidad de seres humanos, ¿ya? Así es. Claro, porque andar reforma tributaria, que las pensiones, que no, la cosa, ¿no es cierto? Ahora me invitaron a un viaje con el ministro de Hacienda, no sé dónde, dije que no, ya, pero dije que no. Entonces, esas son cosas como de otro mundo. Esta es la realidad. Ese día deben haber habido 30, 40 lanchas. Mira, fácilmente en la lancha donde íbamos nosotros, no sé, habían como 80 personas, y no más, ¿ya? Entonces yo calculaba que unas 1.200 o 1.500 personas participaron de esa procesión en el mar. Así es. Con sus bengalas, ya tirando bengalas al cielo, con los cantos, con el cura, ¿no es cierto?, llevando el ritmo de las canciones, dirigiendo, con ese momento tan especial de recordar, ¿no es cierto?, a los parientes que murieron en el mar. Yo creo que eso me hace sentir feliz, ¿ya? Porque, ¿y el merecido reconocimiento al Día Nacional del Pescador Artesanal? Claro, porque yo creo que Chile tiene que tener un momento, un espacio en que las autoridades hagan estos reconocimientos, ¿ya? Lo tienen que hacer. Nosotros reconocemos muchas cosas, está bien, y vamos a reconocer a Vidal y a Alexis Sánchez, y vamos a reconocer a nuestros campeones, está bien. Pero eso no puede evitarnos el reconocer a hombres y mujeres que trabajan de la pesca artesanal. No puede. Entonces me sentí orgulloso, me sentí feliz. Nosotros teníamos un proyecto que yo rescaté en el Congreso, fijaba como el 11 de marzo, algo así, el día de la pesca artesanal. Yo dije que no tenía sentido, presenté una indicación sustitutiva, cambié todo el proyecto y se aprobó en la sala de los diputados la semana pasada. Y es para que el 29 de junio sea el día en que las autoridades de Chile tienen que reconocer a los trabajadores de la pesca artesanal. ¿Por el día de San Pedro? Sí, por el día de San Pedro, está bien. ¿Tiene una cosa religiosa? Tiene un componente religioso, es evidente que tiene un componente religioso. Pero los pescadores es lo que quieren, en cada caleta, en cada lugar. Hoy día, ¿no es cierto? Se paraliza todo. Se paralizan y salen con San Pedro. Entonces no es, mira, no importa si eres católico o no eres católico, nada, salen con San Pedro porque San Pedro es el patrono. Lo quiero llevar a la última parte de nuestro ping-pong. A ver. Este distrito 26. ¿Qué tiene? Usted me responde con una frase. ¿Con algo? Diputado. Muy grande. Distrito 26. Muy grande. Patricio Aylwin. Un extraordinario presidente, quizás el mejor presidente que nosotros hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Derechos humanos. Es mi vida. Vicaría. Esta es la parte de mi vida, o sea, es lo que justifica mi existencia. Coyhaique. Es mi lugar, ¿no es cierto?, maravilloso de nacimiento. ¿Ha vuelto allá? He vuelto a Coyhaique. Hubo un momento en que casi soy candidato a senador por allá y habría ganado. Era ganado. Y habría ganado. Democracia cristiana. Es mi familia. El básquetbol. Yo creo que es la mayor de mis emociones en mucho tiempo. ¿Se identifica más con el Club Deportes Castro o Ancud? Ancud. A la Ancud. Con Ancud. Yo podría decir Castro ya, pero nadie me va a creer. Pues. Pero nadie me va a creer con ABA, con Deportes Ancud. Pero mira la fecha en que ganamos, los años en que ganamos Di Mayor. Michelle Bachelet. Una gran presidenta. León Rayo. Ese, para lo que queda de mi vida, ¿no es cierto? Ese será mi... ¿Su primer nieto? Es mi primer nieto. Sebastián Piñera. Presidente normalito. Antonio Kast.
No lo conozco mucho, pero tengo... Esto es muy raro, ¿ah? Pero no voy a decir que seamos amigos, pero los dos nos respetamos harto, a pesar de todo. ¿De qué? ¿De qué? No, a pesar de todo, no importa, pero nos respetamos mucho. Alejandro Santana. Alejandro, gran amigo igual, ¿no? Colaboramos mucho. Jenny Álvarez. Me parece una buena diputada. Cristian Ojeda. Gran alcalde. Chiloé. Ah, pero Chiloé es el lugar donde yo quiero descansar. Para siempre. Marta Bayona. Mi amor. ¿Y Colombia? Era mi segunda patria hasta el otro día. Y después quedé pensando si podía seguir diciendo eso o no. Pero vamos a seguir diciendo que es mi segunda patria. ¿Y Ecuador? Yo creo que será la tercera. La tercera. Le quiero agradecer, diputado, que nos haya permitido esta conversación. Lo conocimos más hoy en día en lo personal. Y creo que nuestros televidentes también. Muchas gracias. Y el mensaje para la comunidad. No, muchas gracias a ti. Disculpen, ¿no es cierto?, si ha sido aburrida la conversación, pero probablemente yo soy un tipo que durante 50 años ha sido testigo de los acontecimientos políticos de este país, también los de Chiloé. Tengo harto que aportar todavía. Es muy probable, ¿no es cierto?, que lo haga desde un lugar distinto al del Congreso, pero mi compromiso con Chiloé se mantiene permanente. Creo que tenemos muchas cosas en Chiloé, que hacer muchas cosas. Mi énfasis va a estar, a juicio mío, puesto especialmente en el turismo. Yo creo que eso es lo que nos puede ayudar más que cualquier otra cosa. Un abrazo grande y cariñoso a todos los que nos vieron hoy día, que tuvieron la paciencia de observarnos. Muchas gracias, Moncho. Gracias. Saludos a todos. Ahí está, nuestro diputado por este distrito 26, Gabriel Asensio, en la entrevista de la semana. Nos vemos la próxima con otro invitado o invitada. Buenas noches.